Saludos a las hermanas y hermanos de Venezuela. Saludos México. Desde el estado de Quintana Roo, le damos la bienvenida a todas y a todos. Gracias por estar en Latinidades. América Latina es un territorio bajo ataque para apoderarse de sus riquezas y recursos. Hay que decir las cosas como son. Los países que se rebelan a la política de que desde Washington se les impone, sufren el bloqueo y ataque constante para acabar con ellos y someterlos por medio del estrangulamiento económico, el aislamiento político y hasta con intentos de golpes de Estado. Venezuela no es la excepción, sino que bien pudiéramos decir es el emblema de lo que está pasando. Para hablarnos de Venezuela, desde Venezuela, que no es lo mismo que hacerlo desde otro lado, nos acompaña un diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Política Exterior. Roy Daza, gracias por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a mi querido México, un saludo a América Latina. Estamos aquí listos para la entrevista de hoy en este importante medio de comunicación que dice la verdad por encima de todo. Mira, te agradezco tus palabras porque es lo que tratamos de hacer desde hace ya tiempo, romper ese cerco informativo que hacen los medios hegemónicos de la derecha, del imperio, tratando de abrir una ventana a voces como la tuya, que nos den una narrativa distinta a la que nos intentan vender e imponer. Todos sabemos, solo los que están o son cómplices de estas medidas, que Venezuela sufre un bloqueo bestial, brutal, que claro que la ha afectado. Recientemente hasta la ONU publicó un informe del daño que estaba ocasionando directamente este bloqueo y le atribuía prácticamente el 90% a ese bloqueo de todo, digamos, los desastres que ha ocasionado en Venezuela. No se lo atribuía al gobierno, no se lo atribuía a los venezolanos, se lo atribuía concretamente a este bloqueo bestial que sufre Venezuela, como también lo sufre Cuba, como también vemos que hay intentos porque lo sufra Nicaragua. Entonces, solo vemos que aquellos que nunca mencionan estos bloqueos, inmediatamente podemos distinguir de qué lado están. Si están del lado de la patria grande o de la doctrina Monroe en este caso. Y para nosotros era importante hablar contigo. Hace ya más de año tuvimos oportunidad de hacerlo y nos contaste en ese entonces toda una historia que necesitábamos escuchar de la realidad venezolana y que ahora en esta distancia sabemos también que tienes muchas cosas que contarnos, que difundir, sobre todo porque si bien sabemos que el bloqueo ha seguido, hemos visto también cómo Venezuela, a pesar de todo, es resiliente, se ha recuperado y ha comenzado a salir de un bloqueo que de veras es criminal, porque es totalmente injusto, criminal y violatorio de cualquier derecho internacional. Y Venezuela, de alguna u otra forma, sale adelante. Yo creo que nos podrías decir bien, perfectamente, cómo está la situación allá y qué podemos esperar de nuestros hermanos y hermanas de Venezuela allá, Ruth. Sí, bueno, te reitero las gracias por la invitación. Mira, hay antes de entrar en algunos datos económicos que tengo aquí, algunas que pudieran ser útiles para explicar, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto de la vida real, como ustedes dicen. Ya no son las ecuaciones macroeconómicas que son importantes, pero que muchas veces no explican con la seriedad de los problemas. Mira, en el año 2020, nosotros no teníamos posibilidades de comprar vacunas para la atención del COVID-19. No teníamos esa posibilidad. Aún así, agarrando de aquí, agarrando de allá, logramos que a partir de la Organización Mundial de la Salud nos proveyeran de una parte de las medicinas, de una parte, no ni siquiera de otra. Pagamos 110 millones de dólares. Esos 110 millones de dólares, que por supuesto cubría
ni un tercio siquiera de las necesidades que teníamos, pero era lo que teníamos en ese momento. Esos 110 millones no se convirtieron ni en vacunas, ni nos han regresado la plata. ¿Cómo? No me digas eso. Ni siquiera les han regresado el dinero. Claro, no, ni siquiera regresan el dinero. Es decir, hay una... ¿Por qué? Porque dicen que los dineros fue puesto en un banco, entonces el banco no acepta de movilizar el dinero, hacer la transacción. Es decir, una transacción urgente para vacunas en medio de la pandemia más espantosa que ha podido sufrir la humanidad, y todos sabemos que es así. Bueno, es decir, para que veas que lo del bloqueo no es como la gente piensa, que no, que es un problema nada más para los grupos económicos, para el gobierno. No, es que afecta directamente a toda la población. Mira, el hecho de no poder hacer transacciones implica, por ejemplo, que un pozo petrolero en Venezuela, por la falta de una pieza en uno de los taladros, que son piezas además muy sofisticadas, ¿no? La producción petrolera, como tú bien lo sabes, ustedes también son país petrolero, es una producción sofisticada, una producción de alta tecnología, de muy alta inversión. Bueno, ahí cada pieza, por ejemplo, tiene un código, 4, 5, 6, es el código. Ese código, Héctor Díaz va a comprar en los Estados Unidos o en Inglaterra esa pieza, y Héctor Díaz es mexicano, y resulta que cuando va a adquirirlo dice, no, es que ese código, ¿no? 5, 6, 7, pertenece a Venezuela, no se lo vendemos, ¿no? Entonces el taladro se paraliza, ¿no? El taladro se paraliza porque obviamente nosotros tenemos tecnología norteamericana. Es decir, nosotros siempre fuimos un seguro suplidor de crudo al mercado norteamericano, y nuestras instalaciones principales de petróleo fuera del país están en los Estados Unidos. Entonces, es decir, para que vean. Ahora, ese es un aspecto del problema, pero es que además no podemos adquirir repuestos. Entonces, nuestra industria eléctrica, nuestro procesamiento de energía está muy complicado, está muy averiado, precisamente porque no podemos, ni siquiera teniendo el dinero, podemos adquirir los repuestos necesarios. Yo no sé si tú lo sabes, pero en Venezuela el 80%, un poco más del 80% de la energía eléctrica es hidroeléctrica. Aquí nuestra capacidad de generación de energía limpia es muy alta, ¿no? Apenas un tercio, un quinto se hace con energía petrolera. Pero ahí tenemos problemas. Hemos tenido problemas para comprar medicinas. Hemos tenido problemas para comprar las vacunas que normalmente aquí en abril es una tradición. En abril es el mes de la vacuna y empiezan a vacunar a los muchachos en las escuelas y en todos lados y en los barrios y en los trabajos. Es una cosa normal, casi que es un holgorio, ¿no? Aquello, el comienzo de las vacunas. No aceptan que compremos vacunas porque no hay banco que haga la transacción. Eso es una parte seria. Me tiene muy preocupado todo lo que estás diciendo. Te voy a decir por qué. Porque yo recuerdo que incluso nuestro presidente alzó la voz y dijo ante el gobierno de los Estados Unidos, oye, es inhumano lo que están haciendo, ni modo que no puedan ellos adquirir vacunas. Y yo me quedé con la idea que sí les habían comprado, a pesar de que Inglaterra les secuestró y robó el oro allá en Londres con el dinero suficiente como para poder pagar vacunas y todos los activos que ha retenido el gobierno norteamericano y las refinerías. Dije, ¿dónde sacaron dinero? Y supuse en un momento dado que se habían podido comprarlos. Es importante por lo siguiente. Esta es la primera, es la fase, mira. La fase del 2015 al 2019 fue una fase de bloqueo, pero un bloqueo progresivo. En el 2019, cuando fracasa el proyecto Guaidó, es decir, cuando fracasa aquello del gobierno interino, no logran dar ningún golpe de Estado, no logran ninguna insurrección, no logran nada de eso que planteaban, y todo el proyecto político se les desvanece, pasa una cosa muy importante, que es la siguiente.
Por cierto, yo fui coordinador del Foro de Sao Paulo en el año 2019. En medio del Foro de Sao Paulo se da un ataque mediático feroz contra nuestro país. ¿Por qué? Porque el Foro de Sao Paulo en Caracas fue como una respuesta política continental de un país donde no había cómo llegar, es decir, no había cómo llegar porque apenas 2 líneas aéreas llegaban al país. Es decir, había que dar la vuelta al mundo para poder agarrar un avión que pudiera llegar a Venezuela. Con todo y eso, ese es el Foro de Sao Paulo más grande que ha habido en la historia del Foro de Sao Paulo. Es decir, la gente buscó llegar a como diera el lugar. Algunos incluso llegaron por Colombia y vinieron por tierra, llegaron a Dominicana y agarraban otro avión. Es decir, había la respuesta a esa iniciativa política donde la solidaridad de los pueblos se expresó de manera concreta. Te voy a decir, de los pueblos de todos los continentes. La respuesta fue prácticamente paralizar a Petróleos de Venezuela. Es decir, la producción se nos vino abajo. ¿Por qué? Porque al aplicar las sanciones a los barcos donde sacamos el petróleo, sí, podía tener petróleo, pero ¿de dónde lo sacas? ¿No? Sabes que cuando tú tienes el almacenamiento muy grande, necesitas parar los taladros, parar la extracción. Parar la extracción es un proceso muy complicado, que además es muy costoso volver otra vez a reiniciar. Activarlo, sí, claro. Entonces, estás perdiendo porque no vende y estás perdiendo porque tienes que reiniciar de nuevo un taladro. Y en Venezuela no es un taladro, en Venezuela son miles de taladros. Entonces, porque nuestra producción es muy importante. Ahora, todo eso fue la época de Donald Trump. Donald Trump lo acaba de decir en una declaración hace apenas unos 2 meses. Dijo, yo coloqué a Venezuela al borde del colapso. Y es que es verdad, desde el punto de vista económico, es cierto que nos colocó al borde del colapso, sí. Porque si tú no puedes vender tu principal producto de exportación, que es el petróleo, por supuesto que te colocan al borde del colapso. Si tú no puedes renegociar deuda externa, te colocan en el colapso. Si tú no puedes adquirir los productos de primera necesidad, alimentos, medicina, repuestos, es decir, los aditamentos para la gasolina. O sea que la gasolina es un componente muy complejo, no es un solo componente. Nosotros podemos tener mucho petróleo, pero nosotros tenemos que importar insumos para la gasolina. Muchas veces no tenemos gasolina, no porque no tengamos petróleo, sino porque no tenemos el insumo que nos hace falta. ¿Cómo pudimos abordar cómo pudimos resolver este asunto? En primer lugar, porque nuestra clase trabajadora, nuestros obreros y nuestras obreras reaccionaron con mucha energía. Es decir, no se paralizó nunca nuestra producción de petróleo. No se paralizó. Vaya, eso es un gran logro. Eso es un gran logro con las limitaciones que nos Ahora, comentas. por supuesto, una producción mucho menor que la que nosotros teníamos. Nosotros bordeábamos los 3 millones y tanto de barriles. Es decir, llegó un momento en que no llegábamos ni siquiera a medio millón de barriles diarios. Eso fue una caída tremenda de nuestros ingresos. El ingreso cayó en casi el 90%, el ingreso por concepto de petróleo, que es el ingreso más importante del país. Ahora, ¿cuál es el otro sector? La pequeña producción agraria de Venezuela, que no se paralizó nunca, nunca, en la peor de las condiciones. No había nada en los anaqueles, no había nada en los supermercados, no había nada en las bodegas, pero la producción agraria llegaba en camiones, en lo que fuera, pero llegaba. Eso nunca se paralizó. Y a partir del 2019, 2020, pero sobre todo en el 21, cuando superamos la pandemia, se da una situación que es la siguiente. Una parte de la producción grande, es decir, de la burguesía agraria venezolana, se incorpora con mucha fuerza a la producción y hoy podemos decir que tenemos los anaqueles llenos.
Es decir, no hay falta de comida en Venezuela en ninguna parte. Otro problema es la inflación. Es decir, hemos logrado ir modelando la inflación. La hemos venido aguantando, a veces se nos escapa, volvemos otra vez, vamos como en un ring de boxeo, ¿no? Es decir, peleando con la inflación, pero en general la hemos bajado de manera sustancial. Y la hemos bajado de manera sustancial por lo siguiente, porque, y te doy, por ejemplo, las cifras del crecimiento. El crecimiento para este año, incluso estaba hace minutos con dos economistas muy buenos de nuestro país, y me dice, puedes decir con toda claridad que el crecimiento va a ser del 5%. ¡Wow! Sí, del 5% porque la producción petrolera, el incremento es del 10,65. Es decir, estamos ahorita en 810 mil millones, 800 mil millones, perdón, 800 millones en la producción por barriles. Veníamos de 730 y hoy estamos en 810 para un total de 10,65. El producto per cápita es de 1.566 y ya estamos en 3.419. Puede haber una producción petrolera más o menos para julio de unos 2 millones. No es posible. Era el objetivo que nos habíamos trazado, que era llegar en julio, poder contabilizar que en diciembre llegáramos a 2 millones. No vamos a llegar, pero vamos a superar el millón. Tenemos 800 mil barriles y podemos llegar a 1.200.000 barriles. Esto significa una proeza. Esto Claro. significa que hay que decir lo siguiente, porque funcionó la política. No, esto no es un hecho económico, sino que funcionó la política. ¿Qué funcionó? La derrota del bloqueo en lo político. La derrota del bloqueo en lo político hace, en primer lugar, que nuestras alianzas internacionales, que ya vienen de la época del comandante Chávez, desde apenas empieza el comandante Chávez a ser presidente del 99, Chávez dijo una cosa: nosotros no tenemos por qué poner los huevos en una sola cesta, nosotros tenemos que negociar y tener relaciones con todo el mundo. Y nosotros sí lo podemos decir y lo decimos con orgullo. Esa previsión del comandante Chávez hace que hoy tengamos una relación estable en lo económico con la República Popular China, con la República Islámica de Irán, con la Federación Rusa, con Sudáfrica, la República de Sudáfrica, con la República de Turquía, con Qatar y mucho más recientemente en una relación directa, no solo petrolera, sino también comercial e industrial con Arabia Saudita. Pues ahora está... Dale, continúa, por favor. Una cosa que es muy importante. La reunión que hace unos meses atrás sostuvo el presidente Nicolás Maduro con el príncipe heredero del reino de Arabia Saudita, eso fue una ecuación política de mucha trascendencia. ¿Por qué de mucha trascendencia? Por lo siguiente: al reunirse los dos jefes de Estado, se está reuniendo más del 50% de las reservas probadas que tiene el mundo en petróleo. Y esos dos jefes de Estado dijeron: vamos a cooperar. Vamos a cooperar en tres cosas. En primer lugar, Arabia Saudita no está de acuerdo con que nos sigan bloqueando, y eso ya desde el punto de vista político tiene una importancia muy grande. En segundo lugar, vamos entre los dos, que somos los países con mayor potencialidad de producción de petróleo, a buscar el equilibrio del mercado. No se trata de colocar los precios estratosféricos, no, eso no interesa, ni tampoco los precios en el suelo. Se trata de buscar el equilibrio del mercado, y estos dos países con las mayores reservas se comprometen a eso. Eso genera estabilidad, no solo para nuestro país, genera estabilidad para el mundo. Exacto. Y en tercer lugar,
Arabia Saudita está dispuesta, está en la condición de invertir en nuestro país. Mira, eso es muy buen, eso es muy buena señal eso. Claro. Entonces, tú tienes aquí esto, por eso es que podemos hablar hoy del 5%, porque hace unos meses atrás hubo una reunión de empresarios, de empresarios turcos y empresarios venezolanos. Venezolanos estaban más o menos como unos 200 empresarios de distintas ramas de la industria, de los servicios. Y una sorpresa, 156 empresarios turcos listos para invertir en nuestro país y hacer negociaciones con los empresarios privados venezolanos. Es decir, frente a una dinámica que además incluye a Qatar, que además incluye a Argelia, que incluye a Sudáfrica, que incluye a Nigeria, que incluye y que ahora va a tener que incluir a la Unión Europea, porque el problema es que la cumbre reciente de la Unión Europea con la CELAC, la Unión Europea tuvo que hacer una cosa aparentemente contradictoria, que era recibir a nuestra vicepresidenta. Recibir a nuestra vicepresidenta significa estar reconociendo a un gobierno que hace 4 años no reconocía. Exacto. ¿No? Es decir, en segundo lugar, es decir, desde el año pasado, yo lo dije incluso en una reunión del Partido de la Izquierda Europea en Austria en diciembre pasado, decía, nosotros tenemos 2 proposiciones sobre Europa. En primer lugar, nuestra capacidad de diálogo político podemos ponerla al servicio de buscar una salida negociada al conflicto en Ucrania. Nosotros estamos dispuestos a aportar a una búsqueda de una salida política. En segundo lugar, nosotros tenemos todo el petróleo y todo el gas que ustedes necesitan y estamos dispuestos a colocarlo en el mercado europeo. ¿Qué sucede en la cumbre? ¿Qué sucede en la cumbre? ¿Por qué es recibida nuestra vicepresidenta? ¿Por qué además hay toda aquella... Era casi como una algarabía la presencia de Venezuela en la cumbre. Fue la gran noticia, ¿no? La presencia de Venezuela. Porque es muy concreto. Es decir, hoy las economías, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, están en un proceso recesivo. Concretamente, Holanda está en un proceso recesivo bastante fuerte, lo mismo que Francia. Y la única posibilidad es que ellos tengan fuentes de energía, tengan gas y petróleo. ¿Por qué? Porque ellos están pagando 3 veces el petróleo que antes le compraban a Rusia. Entonces, esa es una situación. Es que algo, para usar un argot beisbolero, no sabe que en Venezuela se juega béisbol. Venezuela no somos, no, ese es el gran deporte nacional. Es decir, nosotros en materia de la posibilidad de ser un país suministrador de petróleo y gas, jugamos en las grandes ligas. Es decir, porque tenemos una gran capacidad. Ahora, esa capacidad pasa por lo siguiente. La Unión Europea tiene que suspender las sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque en este momento en nuestro país está la Repsol, la española, está la INE, la italiana, está la Total, que es la francesa. Es decir, son 3 grandes compañías que están operando en nuestro país, que tienen necesidad de aumentar la producción de nuestro país, pero que necesitan que el gobierno de los Estados Unidos levante las sanciones sobre los barcos, levante las sanciones sobre los bancos, sobre la banca internacional, para que ellos puedan acceder al petróleo que nosotros estamos dispuestos a vendérselo. Entonces, pues mira, dale, te estoy interrumpiendo. Ahorita te comento. No. Pero termino esta idea. Es decir, la presencia de Borrell, que ha sido quizás Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, en la reunión con, estaba Emmanuel Macron, estaba el presidente Alberto Fernández, estaba Gustavo Petro, estaba el compañero Lula da Silva, y estaba un representante de una parte de la oposición venezolana, Gerardo Blay,
junto, por supuesto, con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, es una reunión muy importante. Esta reunión se da en Bruselas. Esa reunión se da en Bruselas y es un paso, en primer lugar, para que el canciller de la Unión Europea hable con nuestra vicepresidenta y vea que es indispensable la normalización de nuestras relaciones. Te puedo informar que ya el embajador de Francia está en nuestro país y el embajador de nuestro país está en París. Es decir, pues mira, se me hace muy interesante te puedo esto. informar también de que nuestra embajadora está en España y el embajador de España está en nuestro país. Y creemos que con Alemania se resuelva en muy breve plazo también. Es decir, amigos mexicanos, amigos de América Latina. Les puedo decir, Venezuela logró con resistencia, con aplomo, con mucha seriedad y sin ceder en nuestros principios políticos e ideológicos, romper el cerco político que nos habían tendido. Eso de veras es un gran logro que tiene el pueblo venezolano, porque crecer al 5%, digamos, mi país no lo ha podido lograr. Se entiende ahora que con las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, viene una diferencia entre lo que crecían los gobiernos neoliberales y este gobierno. Y va a ser notorio próximamente. Pero el que Venezuela, con todas las sanciones que tienen, todo ese bloqueo criminal, logre el 5%, de veras es un logro extraordinario y que debe ser aplaudido porque no se han rendido, no se han sometido a ese imperio. Ahora me queda claro que en Europa, pues no es que ustedes les estén pidiendo denme oportunidad, es al revés. Europa los necesita, Europa es la que ahora necesita quedar bien porque están hundidos totalmente y ahí está la prueba de seguir las indicaciones de Washington sin tomar en cuenta a los pueblos. Lo estamos viendo totalmente ahorita ahí en Europa con esta guerra de todos de la OTAN contra Rusia y que ahorita, que fue la locomotora Alemania, ¿por qué era la locomotora? Hay que decirlo, porque conseguía sus insumos muy baratos, el gas, el petróleo ruso lo conseguía muy barato y eso le permitió de crear un desarrollo enorme para ellos y ser la locomotora de Europa. Está frenada esa locomotora, están parados totalmente ahorita y obviamente, ¿quién se beneficia de esto? Pues Estados Unidos, porque les vende, como bien dices tú, y ya sabemos, el petróleo y el gas 3 veces más caro. Bueno, ya están volteando a ver en Venezuela. Pues ahora que cumplan quitando esas sanciones criminales. Hay otro aspecto, ¿no? Hay otro aspecto que hay que analizar, que es esto, que lo decimos de cara a Estados Unidos. A Estados Unidos nosotros le hemos planteado, le hemos hecho eso una proposición muy concreta. Nosotros queremos un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Biden. Levántenos el bloqueo. Levanten el bloqueo. Una de las nosotros estamos dispuestos a conversar con la administración Biden sobre todos los puntos que quieran poner sobre la mesa, en el sitio que quieran, el día que quieran y con la agenda que quieran. Es decir, pero con respeto. Tienes que respetar a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobierno bolivariano, y tiene que respetar también que nosotros también vamos a colocar proposiciones sobre la mesa. Y una de las proposiciones obvias que vamos a hacer es la siguiente. En primer lugar, que nos retornen algo que es propiedad de la nación, que son los dineros que están en los bancos norteamericanos. El año pasado, en octubre del año pasado, en conversaciones con esta facción de ultraderecha de la oposición, habíamos llegado a que nos iban a entregar 3.200 millones de dólares. Octubre del año pasado, estamos hablando en agosto. Todavía no ha entrado un solo dólar de ese compromiso. Es decir, tanto la administración norteamericana como estos señores de la oposición se comprometen y después no cumplen. Y ese dinero, esos 3.200 millones, son para el pueblo de Venezuela. Además, está incluso establecido hasta exactamente dónde se van a invertir. Tenía que ver con la inversión en hospitales y en nuestra infraestructura eléctrica. Y no lo han cumplido en este caso, no lo han hecho. No lo han cumplido. Y aparte de la gran estafa
la gran estafa que el gobierno interino de Juan Guaidó, lo que significó fue la estafa más grande del siglo XXI, por lo menos hasta lo que va del siglo XXI. Nadie ha hecho una estafa más grande que esa. Esa estafa ha significado que para junio del año 2024 se va a someter a subasta la empresa Citgo. La empresa Citgo es la empresa más importante de Venezuela en los Estados Unidos. Significa refinería, significa estaciones de servicio de gasolina, significa refinación de productos para los aceites, etcétera, etcétera. Es una gran empresa. Significa el 15% de los ingresos por concepto de petróleo. Esa empresa ha sido robada por el gobierno interino de Juan Guaidó con la complicidad del gobierno norteamericano. Es decir, nosotros hemos sido víctimas de hurto, de robo, de un saqueo a uno de los más importantes activos. Yo diría, no uno de los más importantes, al más importante activo financiero e industrial de Venezuela en el mundo. Eso es una realidad. Y nosotros también tenemos que proponer algunos elementos en la relación con los Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos dispuestos a restablecer nuestro comercio con los Estados Unidos. No tenemos por qué hacerlo. Y podemos decirle lo siguiente. De 1917 al 2017, nuestro país fue el seguro suministrador de energía a la economía norteamericana. Nosotros podemos seguirlo siendo, pero eso sí, respeten nuestra forma de gobierno. Nosotros no nos metemos con su forma de gobierno. Respeten nuestra política, respeten nuestra soberanía y respeten nuestra decisión a tener una democracia bolivariana. Porque esa es la decisión del pueblo de Venezuela. Y eso es lo que les duele, porque están acostumbrados a hacer lo que les den gana en todo el continente, y precisamente porque ustedes encarnan esa dialéctica que se da entre una doctrina Monroe, en el que ven todos los recursos de América Latina para uso de ellos, y la doctrina bolivariana, la de la patria grande, la de enfrentarse precisamente a esta política extractivista y colonial. De veras, me gusta escuchar lo que estás comentando, me duele que no les hayan cumplido nada, me duele que nos hayas dicho que pagaron más de $100 millones en vacunas, que a la fecha la Organización Mundial de Salud no les ha respondido por eso, que les hayan secuestrado y sus activos y dineros en bancos extranjeros, que Citgo, que es una de las empresas más importantes de Estados Unidos, no solo por las refinerías que tiene ya, que creo que tienen 6, y la mayoría son incluso más grandes que las que tiene mi país, hay que decir eso, más grandes de las que tiene mi país. Yo estuve en alguna ocasión en una de ellas en Houston, y aparte, Citgo, la empresa que surte gasolina ya, son empresas muy grandes, y no es justo que les estén robando esto descaradamente, porque no hay ninguna justificación legal, incluso dentro del marco legal estadounidense, así como también no hay ninguna realmente justificación para el secuestro de Alex Saab, que está allá secuestrado también por el gobierno estadounidense. En fin, ustedes han sufrido muchas atrocidades, esa es la verdad. Ahora, solo te menciono dos elementos, ¿no? El nuevo banco de Lisboa acaba de plantear que nos van a devolver unos millones que tenemos allá en ese banco, que teníamos ahí, que lo tenían secuestrado ahí. Sí, como $1.500 millones, básicamente. Sí, son $1.500 millones, creo que un poquitico más incluso. Esos $1.500 millones ahí en el nuevo banco, resulta que ya el gobierno de Portugal dijo, no, miren, señores, está claro, el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro, ¿no? Y toda esa patraña que ustedes han hecho tienen que devolverle el dinero. Ahora resulta que todavía nos falta otra fase, ¿no? Que es un dinero de un banco de desarrollo venezolano que está sancionado por los Estados Unidos. Entonces, tenemos que ahora luchar por levantar la sanción a Bandes para poder recuperar el dinero. El dinero que está en oro en Londres, en el Banco de Inglaterra, la decisión allí fue, nosotros seguimos en la pelea legal, que creemos que vamos a ganar esa pelea legal,
pero hasta los momentos la única justificación que dicen que ellos realmente, lo que pasa es que para ellos no está claro si el presidente es Guaidó o el presidente es Nicolás Maduro. Cuando todo el mundo sabe que este caballero, señor Guaidó, que lo que es un ladrón, está en Miami, ¿no? Está viviendo de la De lo que cantidad robó. de millones que se robó y que está en Miami. Así que el presidente ninguno va a hacer de nada. Ese señor no logró gobernar sobre un metro cuadrado del territorio nacional ni por un segundo. No, no Eso, fue, eso es una... aquí les diríamos, no fue presidente ni siquiera de su colonia donde él vivía. Es lo que diríamos. No, ni Ni, eso. ni eso, no llegó Pero ni a eso. pasemos a otro aspecto, que es el aspecto político, porque si no nos quedaríamos aquí en la cuestión del bloqueo. Lo que sí, resumiendo, es lo siguiente. Es muy importante que toda nuestra gente de América Latina y toda nuestra gente de México sepa cuáles son los puntos esenciales en los que ya hay un acuerdo nacional. ¿Por qué hay un acuerdo nacional? Por ejemplo, en el rechazo a las sanciones. La organización empresarial más importante del país, que es Fede Cámaras, su nuevo presidente, incluso los dos presidentes anteriores, pero este nuevo presidente que se llama Dan Celis, acaba de dar una declaración donde le exige al gobierno de los Estados Unidos que levante las sanciones. Es decir, la organización empresarial que estuvo involucrada en los golpes de Estado, que estuvo involucrada en la solicitud de invasión militar al país, que estuvo involucrada en cuanta conspiración ha habido en los últimos 20 años, hoy se da cuenta que eso es un absurdo y hoy se suma al clamor nacional por el rechazo a las sanciones. Esto es un aspecto que es sumamente importante, porque con la única excepción del señor este que está en Miami, que es el único que dice que hay que profundizar las sanciones, todavía anda diciendo que hay que profundizar las sanciones. Resulta que el país entero hay un acuerdo nacional de rechazo a las sanciones. También hay un acuerdo nacional en cuanto al crecimiento económico. Todo el mundo está apostando al crecimiento económico. Desde el pequeño empresario, desde el trabajador por cuenta propia, desde el trabajador que está en las empresas estatales y los empresarios grandes y pequeños del país están apostando a eso. Hay otros dos elementos que son muy importantes. La preservación de la paz. Es decir, por ahí anda una que quiere ser candidata, que no va a poder serlo porque ya está sancionada, que anda un poco diciendo, un poco trayendo los tiempos de la guarimba. Para los que no sepan qué significa esa palabra, en Venezuela es violencia callejera, ¿no? Es decir, es tranque de ruta, es violencia, muerto, disparo. Eso ya lo vivimos en Venezuela. Es un horror, eso es una cosa espantosa. Y en Venezuela, si algo tiene rechazo, es cualquiera que levante la bandera de la guarimba, que levante las banderas de la violencia. Es decir, el criterio de la paz y de que Nicolás Maduro es el apóstol de la paz es algo que tiene mucho peso en nuestro país. Y otro aspecto que también se ha creado un consenso nacional es sobre lo siguiente: ¿cómo reconstruimos el estado de bienestar en Venezuela? Es decir, el bloqueo ha, por supuesto, afectado el estado de bienestar, ha afectado las misiones sociales, ha afectado nuestra capacidad de dar respuestas a los problemas concretos de los ciudadanos. Pero sobre esto tenemos un gran interés. Un gran interés sobre la base de un cuadro preelectoral. Sabes que el año que viene hay elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales. Claro. Estas elecciones presidenciales están precedidas de algo que es muy importante señalar, colocando, como dicen ahora, una línea de tiempo. 2020, en plena pandemia, elección de la Asamblea Nacional. Esto trajo una reinstitucionalización del país.
2021, elección de gobernadores, de consejos legislativos, de alcaldes y de consejos municipales en todo el territorio nacional. 2022, reformas jurídicas y acción directa del Parlamento en lo que llamamos nosotros la revolución judicial. Es decir, hemos venido transformando todo el aparato judicial. Y ahora estamos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La última encuesta de Schemel dice que nuestro partido tiene 34%. Toda la oposición, la suma de todos los grupos de la oposición, porque en Venezuela no hay una oposición, hay varias oposiciones, llegan al 14% y un 51% da, por supuesto, no ha decidido todavía su opción. ¿Cuál es nuestro objetivo de cara a las elecciones? Nuestro objetivo de cara a las elecciones es que nosotros estamos trabajando por los 4 grandes acuerdos nacionales. El acuerdo de la paz, el acuerdo de levantar el crecimiento económico del país, el acuerdo de resolver el problema de reconstruir nuestro estado de bienestar y el rechazo al bloqueo criminal que sobre nuestro país se ejerce. Es decir, nosotros tenemos la gran oportunidad de ir a un proceso electoral muy distinto al que fuimos en el 18 y muy distinto al que fuimos en el 2013, cuando tuvimos la lamentable pérdida del comandante Chávez. Hoy vamos a un proceso electoral en un clima de consenso, en un clima de acuerdo nacional. Esto es sustancialmente distinto y además eso se combina con una nueva situación en América Latina, que es la siguiente. Pon 2 fotos, la foto del Grupo de Lima y la foto en Brasilia de la reunión de los presidentes suramericanos, donde estaba Nicolás Maduro. Es decir, el Grupo de Lima desapareció y el Consenso de Brasilia es lo que está hoy vigente, con Venezuela como uno de sus artífices. Y además de eso, nuestros vecinos al ladito, Colombia y Brasil, con gobiernos que no solamente que están dispuestos a cooperar con nuestro país, es que ya están cooperando en el plano económico, en el plano político, en el plano social, y donde estamos haciendo, digamos, una verdadera confluencia de esfuerzos entre el gobierno del presidente Lula, el presidente Maduro y el presidente Petro, además con el apoyo político que nos da Andrés Manuel López Obrador a todas estas iniciativas contra la inflación que arrancó desde México, iniciativas de renovar nuestros acuerdos de UNASUR, restablecer UNASUR y las iniciativas de fortalecer la CELAC. Creo que estos son elementos clave. Primero, que habla de una nueva situación en Venezuela, pero también de una nueva situación en América Latina. Bien lo dices. Bueno, hemos visto, por ejemplo, hay un factor que quiero mencionar que es del pasado, pero que está muy presente, que a pesar de las sanciones y del bloqueo criminal que ha sufrido Venezuela, tuvo la capacidad de conseguir vacunas y dárselas a Brasil cuando estaba Bolsonaro. O sea, es un gesto eso inaudito. Le dimos vacuna y le dimos oxígeno. O sea, eso porque, ¿qué es lo que pasa? Que no oxígeno, es decir, porque es que hay un problema que es muy sencillo, mira. Es decir, el estado de Roraima y Amazonas son bastante cerca de Venezuela. Incluso Boavista es muy cerca, se puede ir en carro, ¿no? Hay lo siguiente. Como Bolsonaro abandonó a la población, abandonó a los brasileños y a las brasileñas. Entonces, ahí se presentó tanto en el estado de Amazonas como en el estado de Roraima una situación crítica, que era que no tenían oxígeno para atender a las personas graves en los hospitales. Bueno, yo te puedo decir que la reacción del presidente Maduro fue inmediata, es decir, no pasó ni un segundo. La orden fue dada de manera expedita, ¿no? Lleven los tanques de oxígeno que sean necesarios. Y allá fuimos en unas grandes
camiones se pudo llevar el oxígeno. Y hay una cosa que es muy importante, mira, hasta los medios de comunicación de derecha en Brasil, que son muy poderosos, y las grandes televisoras y los grandes consorcios mediáticos tuvieron que decir, esta acción de Venezuela salvó vidas brasileñas. Y estamos listos para volverlo a hacer en el momento que sea necesario, ¿no? Porque no hay cosa. Muy distinto fue con el señor Duque, que estaba aquí al lado, en ese momento era el presidente Duque. Es decir, necesitaban respiradores. Nosotros teníamos respiradores porque nosotros tuvimos una ventaja, que era la solidaridad de Cuba, la solidaridad de China y la solidaridad de Rusia. En ese momento, nosotros además teníamos algo nuevo que hay en Venezuela. En Venezuela lo nuevo es que los científicos ahora se han vuelto científicos y tecnológicos y hacen de todo. Y una de las cosas que hicieron fue reparar con mucha velocidad respiradores. Entonces nosotros le mandamos una comunicación a Duque, porque el canciller de Colombia no atendía las llamadas, pero a través de un alcalde le llamaron a una comisión. Mira, tenemos para que atiendan a la población de Cúcuta, que sabe que es muy cerca de nuestro país, es una zona además muy fluida en la relación Cúcuta-San Cristóbal. Le decimos, nosotros le podemos mandar inmediatamente 4 o 5 respiradores para poder atender la situación en Cúcuta. No aceptaron. No aceptaron. Es decir, el odio de la irracionalidad por encima de atender a la gente. Cuando le dijimos, hagamos un plan para atender la pandemia. Es decir, y nosotros podemos decir hoy con mucho orgullo, gracias a nuestros científicos, gracias a nuestro personal de salud, gracias a las decisiones oportunas y certeras del presidente Maduro y gracias a la solidaridad internacional, en América del Sur, Venezuela fue el país con menos afectación del COVID-19. Vimos lo que le pasó a Brasil, vimos lo que pasó en Perú, vimos lo que pasó en Colombia, países donde estaba, por decirlo así, la derecha, donde la idea es siempre privatizar, donde no existe lo público. Ahí fue precisamente donde más daño hizo el COVID, esta pandemia criminal. Y yo quise soslayar este punto y qué bueno que nos los comentas con más amplitud, porque eso habla de la grandeza de Venezuela, un país sancionado y que todavía da precisamente, y a los que pudiéramos decir enemigos políticos de ellos, todavía, vaya, les ofreció. Eso es una grandeza de Venezuela. Y estamos felices por lo que nos estás diciendo, que ojalá ese crecimiento que mencionaste, el 5% que nos dices, te dijeron recientemente los economistas de allá, bueno, que ayude a la integración latinoamericana. Es vital que Venezuela deje de estar aislada. Ya vimos que también ya se suscribió a los BRICS y esperemos que empiece a resolver a través de esta asociación pues ese bloqueo inhumano para poder dar salida. Si nosotros logramos que el nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, pueda darnos los préstamos que necesitamos, podemos llegar a 2 millones de barriles para el año que viene. Hoy, como te decía, estamos en 900.000, podemos llegar a 1 millón, un poquito más de 1 millón para fin de año, pero la meta nuestra es llegar a 2 millones. Y entre otras cosas, reactivar Petrocaribe. Petrocaribe es atender a nuestros vecinos de las Antillas Menores que necesitan urgentemente petróleo, necesitan urgentemente gasolina. Y además, porque nosotros queremos restablecer la línea de suministro con Haití. La línea de suministro con Haití de parte de Venezuela es absolutamente gratuita. Y queremos que se restablezca. Nosotros no cobramos, excepto por supuesto los costos de operaciones, es decir, los costos de la operatividad de una operación que es complicada, como tú lo sabes, pero nosotros no cobrábamos $1 por la solidaridad con Haití. Nosotros no vamos a cobrarle nunca a Haití por una sencilla razón. Haití fue la que le dio la imprenta, las armas y los barcos a Simón Bolívar. Y eso no lo vamos a... El que ustedes reconozcan esa deuda histórica que tenemos todos en el continente, porque la tenemos todos con Haití. Wow, no sé, me deja sin palabras, Roy. O sea, que
qué grandeza del pueblo venezolano poder decir eso. Estamos listos a hacerlo ya. ¿Sabes qué necesitamos? Que levanten el bloqueo. Si levantan el bloqueo, mañana llegan a las costas, salen a las costas de Haití. ¿Por qué? Porque ¿cómo resuelves el problema de Haití? El problema de Haití tiene una decisión política que es de los haitianos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso, es un asunto de ellos. Ahora, nosotros sí tenemos que atender el problema de salud que lo están atendiendo los cubanos, ¿no? Nuestros hermanos cubanos. Está atendiendo el problema de la energía, que lo podemos atender nosotros, y los problemas de infraestructura, que también, aunque sea en un nivel pequeño, también lo podemos atender, ¿no? Para poder contribuir, dar nuestra contribución a nuestros hermanos haitianos. Entonces, eso son cosas. Por eso es que el problema de las sanciones económicas, el problema del bloqueo, no es un problema cualquiera, es un problema que afecta a todo el continente, que afecta a las economías de nuestro continente. La verdad te digo, lo que me comentas sobre Haití es vital porque toda América Latina les debe todo a Haití, y Haití está acabado y sometido precisamente por las potencias neoliberales. Ahí está regenteado por Estados Unidos y Francia, que, digamos, si fueran tan fuertes, si fueran ellos tan interesados en el crecimiento y la libertad, el crecimiento económico que promueven, según ellos, publicistamente en otras partes, lo ejercerían en Haití. Y Haití ahorita es el pueblo más pobre y más hundido, por desgracia, de América Latina. Y como dicen ellos mismos, haitianos, ya no queremos intervenciones, ya no queremos que vengas aquí a ayudarnos, queremos que te vayas. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que ellos están sometidos precisamente a esa ruina que tienen como Estado por quienes están manejando. Deberían de irse y realmente dejar que América Latina apoye a su hermano y a hermana haitiana. Roy, me dejas, la verdad, con un buen sabor de boca a pesar de todo este bloqueo inhumano que debe de acabar, que espero que cuando menos por supervivencia y por el costo que le sale a Europa estar sometidos a los hidrocarburos y al gas que le venden en Estados Unidos, empiece a hacerle ojitos justos, como diríamos, a Venezuela, y quiten esas sanciones, cuando menos por parte de ellos. Me dejas optimista de que Venezuela va por buen camino. Pero quiero hacer tu comentario que lo hice en la entrevista pasada, pero no lo debo dejar de repetir, ¿no? El que nosotros hayamos alcanzado, digamos, romper el bloqueo político y diplomático, no totalmente, pero lo hemos roto en una buena medida, tiene un antecedente que es fundamental, ¿no? Que es la actitud de soberanía, de respeto a la igualdad de los estados, de respeto a la convivencia de un gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y eso nosotros nunca lo vamos a olvidar. Es decir, que en el momento más crítico, en el momento más difícil, un presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nos tendió la mano y abrió sus puertas al diálogo político, abrió sus puertas a las conversaciones, nos abrió sus puertas y su amistad, y por supuesto, también el pueblo mexicano puede contar con el pueblo venezolano. La cultura, yo no sé si tú sabes que la cultura venezolana es medio mexicana. Sí, sobre todo en las canciones. Estamos Pero no hermanados con solamente se ustedes. trata de eso, sino se trata de los valores. El presidente Chávez siempre decía que buena parte de la concepción filosófica que bordea a nuestro y que ha labrado nuestro pueblo en todos estos años de lucha, tiene que ver con el pensamiento político de Benito Juárez, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de los hermanos Flores Magón, a quien nosotros respetamos y que son una fuente de no solo filosófica y política para llevar adelante esta lucha que ha sido terrible, que ha sido muy fuerte, que ha sido muy costosa para poder nosotros atender a esto. Afortunadamente hoy la situación de América Latina es otra. Afortunadamente en nuestro país
No hemos superado todavía una situación muy complicada, como bien lo explicaba al principio, pero la ruta que tenemos es una ruta de crecimiento y una ruta de continuar algo que para nosotros es sumamente importante, la estabilidad política del país. Hay algunas voces por ahí tratando de romper esa estabilidad. Hay algunas voces de la ultraderecha tratando de volver otra vez a los caminos de la violencia. Sobre esto nosotros tenemos una decisión política. Una decisión política no solo de nuestro partido, el Partido Socialista Unido, no solo del gobierno, del polo patriótico, sino yo creo que incluso va mucho más allá. Alcanza también a los factores de la oposición que nos hacen fuerte oposición, pero que asumen la Constitución como la guía. Yo la llamo la oposición constitucionalista. Sobre esta base hay una unidad de criterios. Y la unidad de criterios es que el fascismo en Venezuela no se podrá imponer. Nosotros no vamos a aceptar jamás ni la imposición de una dictadura, ni la imposición de un gobierno puesto por los Estados Unidos, ni por nadie que no sea la soberanía nacional. Vamos a un proceso electoral complejo, vamos a un proceso electoral difícil, pero vamos muy esperanzados para este proceso electoral de 2024. Roy, te quiero agradecer de veras esta charla y desde veras, desde el país de Benito Juárez, te mando un entrañable abrazo a ti que estás allá en el país de Simón Bolívar. Cómo me encanta decir ese nombre, Simón Bolívar, por todo lo que significa para todos los que aspiramos a esa integración latinoamericana, a esa patria grande que está a punto de darse y que se va a dar, quieran o no quieran. Te mando un fuerte abrazo y gracias por todas estas palabras. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el equipo, mi saludo a los mexicanos y me voy a despedir de esta entrevista con algo que decía un gran amigo mío, Aristóbulo Isturi, que fue nuestro ministro de Educación durante varios años y que era un hombre realmente de una capacidad de comunicación extraordinaria. ¡Viva la patria! Viva la patria, viva Venezuela y viva México, Roy. Gracias por esta charla. Que tengas buen día ya.